Bien, regresamos con el doctor Luis Pazos, economista y abogado, con quien estamos conversando sobre economía y descubriendo su perfil económico. Doctor Pazos, usted ha escrito más de 50 obras y cada una de ellas ha sido un bestseller. De alguna manera lo que ha hecho es divulgar economía sensata. Y entonces quiero ir a contrapelo de lo que usted ha hecho para preguntarle cuál cree usted que son las principales falacias económicas, aprovechando un poco a Bastiat. ¿Cuál cree usted que es la principal o las principales mentiras con las cuales sobrevivimos en nuestro quehacer económico? Mira, la principal mentira que se ha regado en nuestra zona es que el Estado te va a dar todo. Que todo es gratis, como decía Friedman, ¿no? No hay lunch gratis. Entonces nosotros pensamos que el Estado nos puede dar ropa, nos puede dar comida, nos puede dar de todo, como convencieron a los venezolanos que están pasando un vía cruz y pobres venezolanos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que les dijo que les iba a dar todo. Eso no es sustentable. Todos creen que pueden vivir del Estado, pero no saben que el Estado vive de ellos. Así es. Pero llega el momento en que cuando se descubre esto, a veces ya es demasiado tarde, y eso es lo que nos ha mantenido a nosotros. A mí me gustaría que no hubiera pobres. A mí me molesta, me da sentimiento ver gente tan pobre y ver gente tan rica. Pero el problema, como decía un cómico mexicano, Cantinflas, no son los ricos, son los pobres. Entonces, aquí en México y en Perú, parece que el que está mal visto es el rico, que hay que acabar con los ricos. No, hay que acabar con los pobres. Precisamente uno de mis libros, que se llama Los ricos del gobierno, hablo de dos tipos de ricos: el rico productivo y el rico parásito. Y lo que hay que acabar es con el rico parásito que toma dinero del Estado, que es un ladrón, que es un corrupto, y hay que promover al rico productivo, que es el que genera riqueza. Y aquí en nuestros países es lo que falta. Y pensamos que sin ese rico productivo, convirtiendo al Estado en dueño de todo, vamos a resolver los problemas. Y ahí tenemos el caso de Venezuela. Esta retórica de que el Estado lo puede todo es la que ha primado en Venezuela, Argentina, Ecuador, de alguna manera, Bolivia en gran medida. Porque es un buen negocio. Y no está funcionando. José, pero no está funcionando para ti, para mí, para el pueblo. Pero sí funciona, por ejemplo, para una cúpula. En Venezuela es el país donde hay más corrupción en este momento. Es uno de los países que tiene la mayor flotilla de jets privados. Y conozco empresarios que han hecho grandes negocios en Venezuela por los desequilibrios del mercado que hay. Entonces, esa gente quiere que todo siga igual. Igual en Argentina. Es triste ver que un país con la gente más culta de América Latina, con las riquezas, pues una palabra, peronismo, lo ha mantenido en el atraso a ese país. Y ahí tenemos otro país como Chile, que es un ejemplo de muchas cosas, con izquierdas, con derechas, pero están haciendo lo correcto. Entonces, hay que hacer un lado esa idea de que el Estado nos va a dar todo. En Argentina han prometido, el Estado les va a dar todo, hay organizaciones muy fuertes, laborales, sindicatos muy fuertes, y ahí está la pobre Argentina hundida en una crisis ya permanente. Ahí tenemos a Venezuela, un señor que llegó y se acabó los petrodólares. Hay una paradoja muy grande, prestó dólares a todos y hay escasez de dólares en Venezuela, no hay productos básicos, no hay insumos. Es increíble que tenga que importar petróleo Venezuela para lograr su cuota de OPEP y Argentina tenga que importar carne para alimentar a los argentinos. Eso es lo que nos lleva el estatismo, ¿no? Pero atrás de eso hay gente que se enriquece. Y hay también empresarios privados, no pensemos que son gente marciana. Hay empresarios privados que les gusta el estatismo porque han hecho grandes fortunas atrás de ese estatismo. Hubo un economista que dijo que si se le entregaba el desierto del Sahara al Estado, habría desabastecimiento de arena en 5 años. Así es, esa fue una frase de Friedman hace mucho tiempo. Y yo creo que el problema no es el Estado en sí. El Estado es necesario para que funcione el mercado, pero que proteja las instituciones, que proteja la propiedad, la vida, que haga justicia. Pero ¿qué justicia tenemos? Meses, años para que a un tipo le hagan justicia. Yo creo que aquí ha de ser igual que en México. Quiero aprovechar que usted ha mencionado a la pobreza varias veces y sobre todo está en su obra para preguntarle por esa paradoja. A los liberales se les ve como personas alejadas de los sentimientos de necesidad de la población y por lo tanto se les ve y se les además caricaturiza como enemigos de la pobreza. Pero por otro lado, los países que han implementado políticas libres son los países que mejor han luchado y han podido sacar a mayor cantidad de poblaciones de la pobreza. ¿Por qué cree usted que ocurre esta paradoja? ¿Falta de actividad intelectual, política de los liberales? Mire, yo creo que el término es equívoco, liberal, ¿no? Por ejemplo, en México, el liberalismo en el siglo XIX era anticlerical, siendo que el primer liberal fue Cristo. Fue el que creyó en la libertad, en el libre albedrío. Fue la primera religión que no fue estatista, la religión cristiana.
fue la primera religión que puso al individuo en medio, no al Estado. Entonces, eso es el liberal. El liberal es quien cree en la persona, en el individuo, en la libertad. Y puede llamarse de cualquier forma, pero no es un partido político, nada, es una actitud en la vida. Y una creo cultura. que eso hace falta en nuestro país. Y en nuestro país nos hemos ido por el tipo que en lugar de decirnos, te voy a garantizar para que tú trabajes, para que tú tengas tu casa, te dice, te voy a dar tu casa, te voy a dar tu trabajo, te voy a dar todo. Y ese es el gran engaño. Tú me dices hace rato, ¿cuál es el gran engaño? La gran falacia. El gobierno debe, como le decía la filosofía aristotélica tomista del bien común, debe crear las condiciones para que cada quien se desarrolle en lo material y en lo intelectual. Yo soy aristotélico tomista, soy cristiano, soy católico y creo que el verdadero católico es liberal. No quiere decir que no ayudes. En los países donde hay libertad es donde hay más organismos de ayuda a los pobres. El país que más ayuda a los pobres en el mundo son los Estados Unidos. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque hay dinero. Tú no puedes darle azúcar al vecino cuando tú no tienes azúcar. Muy bien. Quisiera ir entonces a una segunda pregunta construyendo sobre la primera. ¿Cómo hacer políticamente viable un discurso liberal? Usted ha sido gobernador, ha sido diputado. Si a alguien le preguntara, ¿cómo hacemos para que el discurso liberal, que en la práctica funciona tan bien, pueda ser llevado entonces al discurso político? Porque cuando uno es político y lo etiquetan de liberal, es casi como si le rompieran la carrera política de por vida. Bueno, es que yo no me voy mucho por los términos, me voy por lo que pedimos. Mira, Donald Reagan logró hacer mucho y lo tachaban de un radical. Margaret Thatcher logró hacer mucho, reelegirse. Se puede hacer. Lo importante es no caer en la demagogia. La gente no es tonta al final. Pero la gente también se deja llevar. Si le dejan un regalo y le dan dinero sin trabajar, como es en nuestros países, se deja querer, como decimos. Pero creo que hace falta ya este discurso y puede ser y es popular si lo sabemos decir. ¿Cree que en América Latina hay espacio, ahora que se ha desarrollado la idea esta del socialismo del siglo XXI y la cultura esta bolivariana, el mercado de reducir las libertades? ¿Cree que hay un espacio para desarrollos de modelos, digamos, de economía sensata, para no hablar de Pues yo no creo que haya espacio, que es la única salida, ¿no? Ahora, mientras un señor que le regaló a Argentina, a los gobernantes de Argentina, no al pueblo argentino, que estamos a los Kirchner le regaló dinero, que le regaló a Evo Morales, que estaba sosteniendo a Cuba, pues por eso estaba, pero no es que sea muy popular. Mientras a la mitad de los venezolanos les daba lo que le quitaba a los demás, pero eso no es sostenible. Entonces, eso no es sostenible, nunca ha sido sostenible. Claro, una dictadura como fue en China duraron 40 años sin crecer, porque están creciendo, porque aunque sigue la dictadura política, se están abriendo en lo económico, y esa apertura económica está reduciendo la dictadura. O sea, recordemos que en la medida que un gobierno planea la economía, se acerca a la dictadura. Y en la medida que una dictadura abre a la libertad económica, a los mercados, se va reduciendo la dictadura. Que es un poco lo que pasó en Chile, ¿no? En Chile pasó definitivamente. Eso, ¿no? Y en China está pasando. Yo visité China en 1977 y era una férrea dictadura. La visité hace 2 años y no es ni asombro, aunque digan que no hay libertades políticas como aquí, la gente más libre puede salir, entrar de China, anda vestida de diferente forma, puede trabajar, dejar de trabajar. Antes no lo hacía. Entonces, estoy seguro que la libertad económica es la única salida. Y el hecho es que en el siglo XX, el país, nos guste o no, que más produjo, que más progresó, que más absorbió desempleados de todo el mundo fue Estados Unidos, y fue porque el que más se acercó a la libertad económica. Ahí está un ejemplo del tamaño del mundo. Usted escribió un libro sobre la crisis económica del 2008. Hay básicamente 2 posturas. Unas que creen que es justamente por la desregulación que tiene el sistema norteamericano, otra que dice que es por el agrandamiento de las intervenciones y el tamaño del Estado. ¿Cuál cree usted que es? Es un hecho de que la crisis de Estados Unidos se crea por 2 inmobiliarias que fueron creadas por el gobierno norteamericano. Freddie Mac, Fannie Mae, creo que esas son las 2. Estas 2 fueron creadas y el Congreso, por cuestiones, porque allá también hay populistas y hay demagogos, no nada más nosotros, le obligaron a dar hipotecas a gente que no tenía viabilidad de pagarlos. Y eso fue lo que desbordó la gota que derramó el vaso de una crisis que era debida también a un exceso de medios de pago creados por un gobierno que se ha ido al populismo en cierta forma. Ahora, es un gobierno rico, es el menos malo todavía,
Por eso resurgió de la crisis y los europeos están embarrados en la crisis. ¿Por qué? Porque tienen más populismo que los americanos. Entonces, ¿qué tenemos? Con que la crisis es derivada de un estatismo, no de un libre mercado. Estados Unidos cada día más parece el país más europeo de América, ¿no? Porque sí. El estado de bienestar crece a diario, el Estado se endeuda y sigue creciendo. Así es. Y no vemos mejoras en productividad, ¿no? Así es, y lo malo es que antes nos arrastraba el crecimiento de Estados Unidos, ahora son crecimientos pequeñitos. Y si no cambiamos nosotros, ya no vamos a tener la salida que Estados Unidos va a ayudar. Estados Unidos dentro de poco apenas va a tener para ayudarse a sí mismo. Sin embargo, todavía hay muchos espacios de libertad en los Estados Unidos. Quiero hacerle una última pregunta sobre México. ¿Ve usted a Peña como un reformador? Porque así es como se le está comenzando a caracterizar acá en América Latina. Hasta ahora lo ha hecho. Su partido estuvo en contra de reformas cuando estaba el PAN, que ahora la está apoyando. Y el PAN está apoyando esas reformas. Creo que hasta ahora las reformas que ha hecho son correctas y ojalá siga así. Definitivamente él lo está haciendo porque no hay otra opción para México. Él sabe que si no hace una reforma fiscal, una reforma laboral y una reforma energética tal como debe hacerse, o sea, ir al mercado, acabar con el monopolio estatal, México va a tener un problema grave antes de que él termine. Y por eso él está haciendo estos cambios. Muy bien. Le agradezco muchísimo su presencia. Ha sido realmente muy interesante conversar con usted y espero volverlo a tener cuando vuelva a pasar por Lima. Con mucho gusto, Juan José. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el bloque de SAN.